presentar al primer ponente. Mi compañero, el doctor Vicente Baos, es médico de familia en el Centro de Salud Collado Villalba, Pueblo. Es profesor titular de Patología Médica y Salud Pública en el grado de Fisioterapia del Centro Universitario La Salle, de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la red de expertos de la Agencia Española del Medicamento y de la EMA, de la European Medicine Agency, y es miembro del Observatorio contra las Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la MC. Además, es amigo mío, con lo cual va a hablarnos de su ponencia Diagnóstico Precoz, Beginning or End. Desde luego aquí distorsiona, no oímos nada cuando estamos ahí. Como tengo micrófono me voy a mover un poco más y así aíslo este micrófono, lo digo para que lo quieren quitar. Pues nada, buenas tardes y de nuevo agradecer que 2 años después, estuve en el 2016 en este mismo foro, pues haya tenido el privilegio de ser invitado. Encantado de participar con vosotros, encantado de que nos deis esta oportunidad a médicos de familia de participar en un foro bastante especializado de farmacéuticos, oncólogos y oncohematólogos, y deseosos de compartir con todos vosotros la participación, la importancia, lo que hace el médico de familia en toda esta relación del paciente oncológico, desde antes que es un enfermo hasta cuando puede fallecer por la propia enfermedad. En este caso, voy a hablar un poquito más de una parte que sí corresponde bastante al médico de familia, ¿no? Ese diagnóstico precoz, tanto con pruebas de cribado, tanto con predicción de enfermedad, tanto como incluso con el abordaje desde la primera sospecha o desde el ambiguo síntoma inicial que puede ser o no ser un cáncer, para que entre todos colaboremos en todo el recorrido del paciente oncológico a lo largo de su enfermedad. Lo que aporta el médico de familia al manejo del cáncer, como ya veis, es todo el proceso. La promoción de la salud es una parte importante, el mensaje saludable a la población, el mensaje en hábitos, en reducir factores de riesgos, en eliminar hábitos tóxicos a la salud, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, dietético, es decir, evidentemente forma parte del currículum básico de cualquier médico de familia y estamos encantados de hacerlo. Por otro lado, las actividades de cribado, establecer la necesidad de un cribado o no, evaluar ese cribado, participar activamente tanto en la promoción de ello cuando el cribado sea oportunista, también participar cuando el cribado sea poblacional, es un ámbito de atención primaria puro y duro. El reconocimiento temprano de un cáncer o posible cáncer, evidentemente, esa es la consulta de cada día, desde la ambigüedad del síntoma hasta la sospecha diagnóstica, hasta el diagnóstico. Eso que es manejar la incertidumbre, eso que es nadar en el mar de la incertidumbre, que es específicamente lo que hacemos los médicos de familia continuamente ante la multitud de síntomas que la población presenta, es parte del arte del razonamiento clínico, del abordaje protocolizado, del abordaje en general que tiene que hacer el médico de familia. La coordinación y la continuidad cuando el paciente ya está diagnosticado en tratamiento. A mí me interesa saber qué efectos adversos son previsibles en un paciente oncológico que está siendo sometido a una terapia. A mí me interesa saber actuaciones, no actuaciones, derivaciones ante enfermedades intercurrentes, su potencial gravedad o no. Es decir, como decía Raúl, la comunicación del paciente activo en tratamiento oncológico es fundamental. Es una parte que habrá que mejorar porque sí es necesario que todo el que pueda atender a ese paciente tenga una información correcta y adecuada. El apoyo global en ese proceso al paciente y a la familia, el manejo del paciente con enfermedad avanzada. Los cuidados paliativos se han convertido en un área múltiple. Hay unidades de cuidados paliativos hospitalarias, equipos de soporte y atención domiciliaria, el médico de familia, el paciente que sigue muy unido al hospital y a la mínima va a urgencias y vuelve al hospital. Es decir, todavía tenemos mucho que mejorar respecto a esta multiplicidad, a veces excesiva, de oferta, cuando luego decimos que el paciente a veces no tiene la atención paliativa suficiente. Debemos trabajar entre todos y el médico de familia es la unidad de crónicos, es decir, es el médico que tiene más relación con el paciente a lo largo del tiempo y en este momento de su enfermedad también. Y, por supuesto, el apoyo a la familia post, si el paciente fallece, etcétera, etcétera. La globalidad, la integración de todas las atenciones corresponde al médico de familia y estamos encantados de hacerla. El paciente y su camino desde el cáncer hasta el diagnóstico, el clásico es el que estamos viendo. El paciente se observa, tiene dudas de lo que está pasando, comenta a su médico de familia, sospecha más o menos si puede ser o no, se evalúa, se diagnostica, es un camino razonable, en teoría debería ser más breve de lo que es decir, un trabajo en Lancet, viendo todos los intervalos posibles
y tiempos de latencia que puede ocurrir desde que el paciente sospecha hasta que es diagnosticado y es tratado, realmente son áreas de mejora en todos los sistemas sanitarios y en el español especialmente, sobre todo el acceso a pruebas que puedan confirmar o descartar una posible patología oncológica. Tenemos que trabajar ambos lados hospitalarios y atención primaria a mejorar esto. En este modelo de integración de oncología y atención primaria se puede ver dónde está la globalidad del paciente en el centro y los caminos que pueden rondar. Todos nos implican a todos y todos debemos participar en la misma línea. Pero hablando ya específicamente de diagnóstico precoz, tendríamos un poco, bueno, para decir el chiste que viene de un texto de las confesiones del Dr. Sachs, es decir, un sano es un enfermo que todavía no está diagnosticado. Es decir, ese es el paradigma del diagnóstico precoz. Es decir, vamos a saberlo algún día. Realmente tendríamos tres situaciones, ¿no? No hay enfermedad, se puede predecir la enfermedad. ¿Cómo se valora el riesgo? ¿Los riesgos son factores de riesgos o son sospechas directas de posibles enfermedades futuras? Área en desarrollo que al final hablaré un poquito más. Las pruebas de cribado, elemento fundamental del diagnóstico precoz, cuando el diagnóstico se realiza una prueba de cribado o es incidental a raíz de una prueba que no tiene nada que ver. Y por supuesto lo clásico, que es lo que he dicho al principio, cuando aparecen síntomas de alarma, mayor, menos alarma, hay una sospecha diagnóstica. Es decir, el diagnóstico precoz abarcaría la posible predicción de la enfermedad, el cribado y la actuación inmediata ante una sospecha clínica. Los tumores, que globalmente siguen siendo una causa principal de muerte, y en España también, pero curiosamente incluso en los datos recientes del Globoscan vemos que España en pulmón sigue siendo de primera línea. Recientemente se ha estado celebrando precisamente las necesidades de hablar más del cáncer de pulmón. Yo, como médico de familia, diría hablar más del tabaco aún, de lo que ya hemos hablado. Siempre hay que seguir insistiendo en el tabaquismo como principal factor para el cáncer de pulmón. Pero en la mujer, por ejemplo, vemos que España en mortalidad, no en incidencia ni prevalencia, sino en mortalidad, el cáncer de colon rectal está siendo la primera causa de muerte en mujer. Es decir, tenemos que hablar de todo esto para adecuar el cribado, para adecuar qué estamos haciendo bien, mal o qué es mejorable. Pero sabemos que los tumores no son todos iguales y actuar de forma similar ante cualquier tumor no es lógico, y más cuando estamos hablando de diagnóstico precoz. Es decir, un diagnóstico en una persona asintomática que no se siente enferma y que no motiva una consulta por ello. Sabemos, y esto ya es un tema muy clásico, que el tumor puede ser muy rápido, puede ser muy lento, puede ser muy lento y puede ser no progresivo, algo que nos choca a veces incluso con la propia biología celular tumoral. Es decir, cómo puede ser algo que de ahí se queda en equilibrio con la inmunidad. Lamentablemente, al tener estas situaciones, nos complica precisamente establecer la raya del screening. ¿Qué vamos a hacer? ¿Screening a enfermedades muy rápidas entre la ausencia de síntomas y el síntoma? ¿Va a ser eficaz? ¿Nos va a dar tiempo a hacerlo? ¿Eso va a reducir la mortalidad? Lo podemos hacer en un tumor mucho más lento, donde el tiempo de cadencia sea mayor y eso permita, pero habrá que demostrarlo, que eso sea así. Y en los que son muy lentos, tenemos un gran margen de acción para un cribado, o a lo mejor es que ni es necesario hacer un cribado porque las causas de muerte o la mortalidad global no se reducen con el cribado, aunque podamos reducir la mortalidad específica. Este debate tan intenso y tan importante sigue estando a veces sin resolver en muchas cosas, y no digamos cuando hacemos cribado de cánceres no progresivos, con lo cual probablemente el sobretratamiento y el daño inducido puede ser mayor al beneficio si no se demuestra una reducción de la mortalidad. Todo esto es lo que abarca el diagnóstico precoz. Realmente es un tema complicado y polémico. Este médico de familia noruego, en una reciente presentación, lo ponía muy gráficamente, ¿no? El tumor tipo granada, el tumor tipo oso, el tumor tipo tortuga y aquellos que diagnosticamos solo por screening o incidentalmente. Ciertamente no puede ser la misma fórmula, porque no sería adecuado. Cuando hacemos objetivos de cribados, y esto es un texto recientísimo de la Sociedad Española de Oncología Médica, define bastante bien cuáles son los objetivos, ¿no? Reducir, si se detectan lesiones precancerosas, el número de enfermos e intentar evitar la mortalidad prematura o la discapacidad asociada. Además, los potenciales efectos adversos asociados a las pruebas no tienen que ser
superior al beneficio de la misma. Es decir, con lo cual los que son diagnosticados de forma mediante cribado van a tener una mayor supervivencia, con calidad, esperemos. La detección de anomalías de pronóstico incierto y lesiones precursoras pueden derivar en sobrediagnóstico y sobretratamiento. Es decir, la buena voluntad de hacerlo bien y hacer un primum non nocere, es decir, evitar el daño inducido. Realmente, en España tenemos un cribado poblacional centrado en la mama y los cánceres colorectales y un cribado oportunista donde se añade el cuello del útero, el prostático, mama también, colorectal también, melanoma. Es decir, hemos intentado ampliar un poco el espectro de posibilidades y eso hay unas recomendaciones bastante establecidas ya con la frecuencia, indicación, grupos de edades de forma estable. Cuando se evalúa estos datos de lo que se está haciendo ahora en España, y el reciente informe nos aporta todo esto, vemos que, aunque son datos de 2013, yo creo que esto ha cambiado mucho a mejor. Es decir, más comunidades autónomas han incluido programas de cribado en cáncer colorectal, en aquel momento era un 52%. Realmente, el test positivo, el nuevo y el antiguo de sangre oculta en heces, en un 7% daba positivo, y de los cuales la incidencia, el diagnóstico de adenomas avanzados o de cáncer colorectal establecido era 20,7 por 1000 y 2,8 por 1000, respectivamente, entre los hombres. Sobre todo en el grupo mayor de 60 años, que parece donde estaba bastante clara. Es decir, realmente parece que el cáncer colorectal, en esta y en otras muchas evaluaciones, sí está siendo positivo hacer un cribado poblacional para detectar lesiones. Probablemente porque el cáncer colorectal, afortunadamente, sería un tipo, no digamos tortuga, es decir, entre oso y tortuga, afortunadamente un poco más de tortuga, que permitiría que el cribado fuera eficaz y adecuado. Realmente una de las revisiones más recientes de todos los cribados hechos en cáncer colorectal, esta publicación que os pongo aquí, pues establecía que el número de personas necesarias para hacer cribado siendo directamente con sangre oculta en heces o con colonoscopia, establecía, como veis, 492, 343, que era realmente una cifra, en mi opinión, bastante aceptable respecto al NNS o el número necesario para hacer cribado en cáncer colorectal, algo que debemos intentar aún mejorar. En el cribado de cáncer de mama hay un gran debate, y sois conscientes, la mayor parte de nosotros, de ello, ¿no? Es decir, en España lleva históricamente mucho más años haciéndose cribado en cáncer de mama, se situaba en un 70%, que es una cifra bastante alta. Se realizaron pruebas complementarias en el 4,5 de las mujeres. La tasa de cáncer invasivo y carcinoma tal in situ por cada 1000 mujeres, 4,48. Bueno, los datos que tenéis aquí. Pero la controversia siempre ha venido respecto a el beneficio, efectos adversos, el beneficio, daño inducido, qué tipo de tumores no iban a progresar. Por ello, varios países están en proceso de revisión la indicación de la mamografía periódica a partir de X edades, en general a partir de los 50, para ver si realmente se adecuaba. Recientemente he visto en el British Medical Journal, ayer o antes de ayer, venía una noticia que el NHS iba a hacer un estudio evaluativo para reconsiderar cómo organizar las mamografías en el Reino Unido. En los datos evaluados en esta gran revisión también europea de datos de cribado de cáncer de mama, establecía que por cada 1000 mujeres europeas de 50 a 60 incluidas en el programa durante 20 años, se podían evitar entre 7 y 9 muertes por cáncer de mama de 30 esperadas. Como efecto negativo, 4 de los 71 cánceres de mama detectados podían ser sobrediagnósticos. Son datos que a veces es muy difícil transmitir a la población, cuando al final decimos que, bueno, que el paciente elija o decida si hacer o no hacer. Es bastante difícil transmitir la idea de que si hay alguna posibilidad, la mayor parte de los pacientes se agarran a ella, pero explicar el sobretratamiento, explicar los efectos adversos de hacer una prueba preventiva que la mayor parte de la gente ha comprado como algo muy positivo, es realmente muy difícil y hay que ser muy cuidadoso, además valorando miedos, expectativas, creencias que hay que tener en cuenta cuando se habla de los pacientes en estos temas, ¿no? En una reciente revisión publicada
por el grupo Cochrane de Dinamarca, realmente ponía en cuestión en toda la serie que llevan durante muchísimos años en Dinamarca la realización de la mamografía, si realmente estábamos haciendo un beneficio claro. En esta tabla no lo aparece, es decir, la cantidad de muertes por ambos grupos era muy similar y evidentemente la posibilidad de daño inducido por sobretratamiento era relevante. No tengo la respuesta final. Sería irresponsable por mi parte decir estoy a favor, estoy en contra. No, es un tema enormemente complejo que hay que estar revisando continuamente, pero eso sí, desde una transparencia científica clara, sin prejuicios previos, sino simplemente analizar datos, analizar países, analizar nuevas documentación que haya al respecto, para al final, insisto, como hacemos siempre, ofrecer a la población la mejor información para la toma de decisiones, a la población, pero también a las autoridades, para que hagan una política sanitaria basada en la evidencia y no basada en el populismo o la publicidad barata también respecto a la salud, ¿no? En el cáncer de próstata reproducimos el mismo debate. El debate de la mayor parte de los estudios demuestran que no hay un descenso de la mortalidad haciendo PSA sistemáticos a partir de los 50 años. Ha salido otro trabajo europeo en Holanda hace 2 días donde sí parece que un poquito más el grupo de screening con el PSA reduce la mortalidad y reduce la posibilidad de metástasis en el cáncer de próstata avanzado. Bueno, un dato más, un dato más. Realmente todos los que está viendo hasta ahora establecen un poquito el mismo debate que en la mama, con también el mismo agravante de que el sobretratamiento, es decir, la prostatectomía radical con tratamiento posterior o no, produce importantes secuelas en el paciente, a lo mejor de un tumor que no iba a tener consecuencias clínicas, con la dificultad de establecer cuál va a tener y cuál no va a tener consecuencias clínicas. Son debates abiertos, debates que, vuelvo a decir, necesitan la transparencia científica y el debate apropiado entre todos los elementos que participamos en estas recomendaciones, que somos todos los médicos, es decir, no solo los oncólogos, los urólogos o los ginecólogos que atienden a la mama, el oncólogo, sino también los médicos de familia, que estamos hablando a la población de estos temas, estamos favoreciendo o no favoreciendo, estamos participando en el cribado de las enfermedades tumorales más importantes y frecuentes. Los médicos de familia tenemos recomendaciones actualizadas anualmente, se llama el PAPS, que establece un análisis riguroso y unas recomendaciones para ese año respecto a las actividades de prevención del cáncer de todo tipo, desde cómo mejor estrategia para reducir el hábito tabáquico hasta las recomendaciones de cribado apropiadas a la evidencia científica. El sobrediagnóstico es lo que está detrás de estos miedos. Sobrediagnóstico que es algo que parece difícil de entender. Tenemos la mejor intención cuando decimos esto. Es una revisión que hay que hacer y, sobre todo, participar al paciente de que el sobrediagnóstico existe y que el sobretratamiento también tiene riesgos. Pues el riesgo de una biopsia prostática con riesgo de infección y de contaminación, hasta el riesgo de un sobretratamiento de tumores que no iban a progresar. La próstata es uno de los que puede tener una evolución más lenta y menos agresiva también. Es decir, el sobrediagnóstico está incluido ya en el discurso incluso de las instituciones internacionales, como el Instituto General del Cáncer, es decir, que tiene una página donde informa lo que quiere decir el sobrediagnóstico y los debates que hay para que el cribado sea eficaz o no. Aquí en España ni las autoridades ni muchas veces las sociedades científicas hablan de este tema tan claramente como a mí me parece esta información del Instituto Nacional del Cáncer estadounidense, que explica realmente las dudas que hay respecto a estas actividades. Porque, evidentemente, un cribado muy amplio que recoja más diagnósticos, pero que a lo mejor luego ni reduce mortalidad, ni reduce complicaciones o calidad de vida, está generando una especie de círculo vicioso, donde mejoran los datos, con lo cual se fomenta el cribado, porque hay supervivientes de más larga evolución, supervivientes que a lo mejor los llamamos así, pero no hubieran enfermado de forma agresiva. Es decir, no quiero redundar, pero el debate es importante y debemos ser todos conscientes de ello. Por ello, en una recomendación razonable que sería respecto a los cribados, me gusta esa frase del médico noruego anterior, ¿no? Sería decir, para algún tipo de cáncer, la detección temprana puede salvar vidas en algunas personas, no hacerlo de una forma general, toda prevención salva vidas, como a veces se dice, ¿no? El riesgo-beneficio de la detección temprana tiene la cara del daño y todo eso
hay que tenerlo en cuenta. Muchos pacientes pueden hacer elecciones en base a sus miedos, expectativas, creencias. Es decir, hay que abrir esa posibilidad y siempre participar al paciente del debate. A pesar de estas dudas, ¿usted quiere hacérselo? Sí, porque yo no puedo soportar la incertidumbre. Pues no hay nada que decir en contra. A nivel poblacional hay que dar mensajes que tengan esa capacidad de hacerlo, ¿no? Pero todo esto es presente y pasado. Es decir, es lo que estamos haciendo ahora y en lo que se basa el conocimiento científico. ¿Y qué viene hacia adelante en detección precoz? ¿Qué es? ¿No? O sea, hablamos de biomarcadores, hablamos de predecir la enfermedad, ya no solo en factores de riesgo, sino en anomalías moleculares que sean significativamente estén significativamente relacionadas con la aparición de un tumor en futuro. Es decir, se abre un nuevo campo en el cual ni hay grandes cohortes, ni hay grandes estudios, ni tenemos la experiencia de la mamografía de 50 años en la población danesa. Es decir, tenemos interrogantes hacia el futuro que sí es bueno reflejar. Por ejemplo, titulares tan osados como decir que un análisis de sangre que detecta el tumor 10 años antes que aparezca. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues un método de biopsia líquida donde una compañía española ya lo vende como que, bueno, que está todo demostrado, que ahorra costes, que todo es maravilloso, ¿no? Bueno, pues si buscas un poquito de información, además de haber recibido 2,7 millones de euros de la Unión Europea para su empresa y la investigación, su única publicación es un repaso teórico del RNA mensajero relacionado con el cáncer y, sin embargo, da entrevistas diciendo que le va a costar 200 euros a la Seguridad Social y que además ahorra vidas y que todo es maravilloso. Es decir, vamos a ver, que se abra un nuevo campo no quiere decir que ya hay que venderlo antes de haber llegado. Es decir, sin el más mínimo estudio de que realmente esto supone una reducción de la mortalidad de ningún tipo, hay gente que ya lo está vendiendo de esta manera. Es decir, el interés científico está claro, la realidad llegará poco a poco, porque las actividades preventivas y las actividades que marquen el destino de una persona en base a un riesgo son algo bastante complicado, no solo de establecer científicamente su relación con la enfermedad y que además hacerlo así sea mejor, sino también, aunque diga 200 euros, esto abre una puerta a unos costes que pueden ser tendentes hacia el infinito. Cuidado también un poco con lo que yo llamo un poco los vendedores de humo. Hay otras historias realmente muy interesantes respecto a marcadores epigenéticos. Un gran futuro se abre por delante. Pero apuro ya mis últimos minutos con lo que sería el Big Data dedicado a la prevención o al diagnóstico precoz o a la detección precoz de enfermedades. Por si no lo sabéis, Google Maps sabe en cualquier momento dónde hay un atasco. Dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues es una serie histórica de los GPS de tiempo real y también el promedio de lo que estamos nosotros moviéndonos en cada momento. Y te dice con bastante precisión, con todos los GPS de los Android, si hay atasco o no hay atasco. Es decir, el Big Data de nuestra vida está cada vez en marcha, está muy suelto. Ya hay estudios usando Big Data con teléfonos móviles prediciendo enfermedades o prediciendo epidemias. Ya está en ello. El propio Google ya tiene una plataforma, la Cloud Platform, donde está guardando todo lo que hacemos, todo lo que nuestros teléfonos dan de mensaje. Y está esperando a que se utilice. Porque además te ofrecen que el aprendizaje de la máquina ya ha demostrado su capacidad para apoyar decisiones clínicas, identificar pacientes en riesgo y mejorar la efectividad en los ensayos clínicos. Realmente se abre un importante futuro. La relación entre la medicina de precisión, los datos digitales que estamos generando todos en cada momento y un Big Data bien desarrollado abre un futuro enorme, atractivo y peligroso a la vez con este tema de la detección precoz. ¿Por qué? Porque cualquiera que nosotros estamos aquí con el teléfono encendido y geolocalizados, estamos dando a Google toda la información. ¿Dónde has parado a comer? ¿No? ¿Cuánto has andado? ¿Qué compras y dónde? ¿Con cuánta gente te relacionas? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Tienes un wearable que te dice tus constantes? Es decir, se puede estar acumulando una información brutal de una gran cantidad de gente sobre hábitos de todo tipo para predecir si realmente puedes desarrollar más una enfermedad u otra. Es decir, se abre un campo enorme, atractivo y a la vez inquietante
del gran hermano en la salud también, no solo en otras cosas nuestras. Porque el 88% de los niños ya usan ordenadores y están conectados, por encima de 12 años tienen teléfono móvil la mayoría y están geolocalizados dándonos información de sus hábitos continuamente. Dentro de 40 años a lo mejor podemos analizar todo eso para saber el riesgo de enfermar de muchas enfermedades. Por ello, la ecuación de privacidad, cribado, prevención, cáncer, diagnóstico precoz, sobrediagnóstico, esa nube de ideas ronda sobre nosotros. La realidad que tenemos ahora es la que es, inmejorable, pero abre el campo a un futuro donde puede que sea mejor respecto al previo o puede que sea realmente una sociedad orwelliana y un poquito de pesadilla autocontrol.